Ya está aquí en estudio Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente. Vamos a conversar de un tema muy importante porque en esta madrugada se liberó el Índice de Percepción de Corrupción 2024, que es una medición que hacen ustedes todos los años y que se acaba de liberar, y la verdad es que Chile no queda muy bien posicionado. ¿Cómo estás, Michel? Buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, Mónica, buenos días. Cuéntanos, ¿qué resultados? Chile cae, dice, en el ranking mundial de percepción de corrupción y se ubica en su peor posición desde que participa en la medición. Cuéntanos un poco. Exactamente, desde Transparencia Internacional hacemos un índice de percepción de la corrupción que lo que busca es justamente medir un poco cómo está la temperatura de la corrupción en los distintos países del mundo. En esta evaluación participan 180 países. Y justamente Chile en esta oportunidad tiene su peor evaluación desde que es parte de este indicador desde 1995. Chile desciende 3 puntos y desciende 3 lugares, ubicándose en su peor posición y en su peor puntaje en la historia desde que hacemos esta evaluación, lo que refleja justamente un problema importante, que no estamos siendo capaces de poder responder adecuadamente a los casos de corrupción que descubrimos en nuestro país, y justamente eso nos pone en una situación de peligro, porque vemos, o al menos este último año hemos visto reiteradamente en los medios de comunicación cómo se descubren situaciones, cómo se descubren casos que no solo involucran a los municipios, como siempre poníamos el foco, sino también a miembros del gobierno, a miembros del Poder Judicial. Vimos con el caso Hermosilla como una jueza, una ministra de la Corte Suprema estaba involucrada en grandes tramas de corrupción que incluso... No, este año ha sido terrible en ese sentido. O sea, hemos visto cómo se manejaban, no sé, por el mismo caso de Hermosilla, cómo se manejaban los abogados, cómo se manejaban jueces, los nombramientos, en fin. Entonces, al final lo que está mostrando este índice es que estamos viendo que hay un comportamiento oculto que teníamos en nuestra sociedad, tanto en el mundo político, pero también en el día a día de las personas, que refleja que no hacemos las cosas tan bien o tan probas como creíamos. A ver, vamos por parte. ¿Cómo se mide la percepción? Porque la percepción, me parece, es como subjetivo de alguna manera, ¿o no? Exactamente. La percepción justamente va a depender de las experiencias que tenga una persona, de la información a la que tenga acceso. O sea, ¿cómo hacen ustedes este índice? Nosotros este índice lo construimos de lo que denominamos un metaíndice. Tomamos varias encuestas de percepción que se miden en el país de distintos ámbitos y que preguntan directamente cuánta corrupción cree que hay en el ámbito público. Con eso nosotros juntamos con una fórmula matemática todos los indicadores para comparar a países del mundo y hacemos una normalización para evitar algunos márgenes de error que se generan al comparar distintos países, y con eso construimos una idea, una especie de temperatura país. ¿Por qué medimos la percepción y no los hechos de corrupción? Porque los hechos de corrupción en general, en primer lugar, ocurren en la oscuridad, en el silencio, en el secreto, y no somos capaces de verlos hasta que alguien los descubre o son perseguidos judicialmente. Claro. Y el otro problema que tiene medir los hechos de corrupción es que va a depender de la capacidad de cada uno de los países de poder detectarlos. Sin embargo, la percepción tiene una ventaja, si bien no es exacta, tiene la ventaja de que la gente en su día a día a flor de piel tiene una sensación de cuando las cosas se hacen bien o de cuando se hacen mal. Y eso hoy día nos permite, a pesar de que no es un indicador completamente certero, nos permite saber cómo están avanzando los países o cada una de las sociedades del mundo en la sensación de corrupción que hay en el ambiente. Y eso nos permite tomar medidas justamente cuando las cosas se están haciendo mal. Y lo que vemos en el caso de Chile es que pasamos más de un año y medio viendo un montón de casos de corrupción y vemos que la sensación de corrupción en las personas, en los ejecutivos de empresas y en los inversores aumenta porque justamente se dan cuenta que en el ambiente están pasando cosas. Claro, porque ustedes entrevistan de todo, desde empresarios, gente de fuera, no sé, o todos chilenos, ¿cómo es? En el caso de estos indicadores, un conjunto de medidas que se centra en inversores, en economistas y en percepción ciudadana. Por tanto, por ejemplo, tenemos indicadores del Banco Mundial que permiten ver a quienes están mirando el país desde fuera cómo está aumentando o disminuyendo la percepción de corrupción, cómo están funcionando las cosas, cómo se cumple el Estado de Derecho, por ejemplo, en nuestro país, o cuál es la percepción de los inversores y grandes empresarios chilenos sobre cómo están funcionando las cosas. Y también se toman en cuenta algunas encuestas de percepción que circulan en los países para construir esta imagen de corrupción del país. Y ahora, pasando al tema de fondo, ¿por qué Chile cae 3 puestos? En el caso de Chile se explican el puesto, en primer lugar, por una percepción relativa. Mejora Estados Unidos, por ejemplo, empeora Brasil,
que nos seguía hace un par de años el índice de percepción y hace que Chile se mueva en la posición. Lo que más es importante en este caso es el puntaje, es el descenso de 3 puntos de Chile en el indicador. Y esto se explica al menos por 3 factores. En primer lugar, porque hay una percepción del mundo empresarial de que las cosas, las inversiones y los negocios no se hacen de la mejor forma posible en nuestro país. En segundo lugar, que las medidas que se están adoptando por el gobierno y en general por los poderes del Estado no están siendo suficientes para enfrentar el problema y que no necesariamente están yendo al meollo del asunto. Ya. Y en tercer lugar, podríamos decir que justamente la corrupción ya no se centra en un poder del Estado, sino se ha extendido a otros poderes como el Poder Judicial, que vimos el año pasado, que justamente clásicamente parecía estar lejos de los grandes escándalos de corrupción y hoy día aparece como un gran foco de escándalo, incluso superior a lo que habíamos visto en los municipios o en la Administración Central del Estado. ¿Y qué podemos hacer, Michelle? Estamos conversando con Michelle Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente. Desde Chile Transparente justamente hemos puesto el foco en cuatro grandes medidas. Si queremos terminar con la corrupción en el sector público y en el Estado en general, hay que tener en consideración que el Estado, más allá de que lo manejan personas y se maneja en el ámbito de lo público, hay otros actores que participan de las decisiones como el mundo privado e incluso organizaciones de la sociedad civil o fundaciones. Por tanto, hoy día hay que primar un diálogo que sea transversal para buscar soluciones en donde el mundo empresarial y las empresas sean actores relevantes en las medidas que se ponen sobre la mesa. Y ahí una de las principales medidas es buscar el foco en que la forma en que se hacen negocios estén basados en la integridad. Llevamos años con medidas en materia de compliance, con materia de responsabilidad de las personas jurídicas, con una nueva ley de delitos económicos, pero que no ha tenido capacidad de tener eco en las soluciones que se plantean desde el mundo privado. Perdóname, pero existe la percepción en muchas personas que justamente la corrupción se produce en el mundo privado. ¿Dónde hay más corrupción? ¿En el mundo público o en el mundo privado? Este indicador mide solamente la corrupción en el mundo público. Sin embargo, cuando ocurre la corrupción hay que tener en cuenta que, como dicen los argentinos, para bailar tango se necesitan dos. Y habitualmente para que haya alguien corrupto en el sector público necesitamos a alguien fuera del Estado que esté disponible a corromperlo, ya sea poner dinero sobre la mesa. Para recibir los favores que requiere del Estado. Exactamente. Entonces, la corrupción del mundo público no necesariamente es una corrupción que se origina ahí, sino es el resultado justamente de las interacciones que hay en nuestra sociedad, ya sea por personas particulares o por empresarios, inversionistas o otros actores que van a tratar de influir en esas decisiones. Y por tanto, además, necesitamos hoy día ser capaces de mover reformas transversales, así como tuvimos un gran acuerdo de pensiones hace un par de semanas atrás, una gran reforma transversal hoy día que nos permita, en materia de probidad o de anticorrupción o de integridad, poder poner el foco en la forma en que nombramos a las personas que van a ocupar altos cargos públicos, sobre todo en órganos autónomos como la Contraloría, el Poder Judicial, la misma Fiscalía o el Banco Central, que tengan la capacidad de llegar sin deberles, digamos, favores a nadie. Y por otro lado, necesitamos reforma en materia de empleo público, que un gran pendiente desde los años 90 en nuestro país, que nadie ha podido levantar para poder poner fuerza en este tema. Necesitamos modificar también la forma en que los municipios gestionan su trabajo, y hoy día hay un proyecto de ley en el Congreso en último trámite que no ha tenido avance, que es el proyecto de integridad municipal, que pone nuevos estándares en materia de probidad administrativa a los municipios, nuevos mecanismos de control. Pero también necesitamos fortalecer la labor de la Contraloría. Siempre que pasa algo en el Estado decimos, ¿y por qué no actúa la Contraloría? ¿Por qué la Contraloría llegó tarde? Pero el problema es que tenemos una Contraloría con una ley que va a cumplir casi 100 años en un par de años más, que no ha tenido una reforma importante, que no tiene recursos y que, por ejemplo, con los municipios no tiene capacidad de sancionar lo que pasa entre los municipios. Llega solamente hasta detectar y luego a la hora que hay que poner sanciones no tiene la capacidad de sancionar a nadie porque los municipios tienen autonomía. Tienen que ir a los tribunales de justicia. Exactamente, y ahí es cuando todo se enlentece. Ya. Y por otro lado necesitamos que el Congreso también se ponga las pilas, porque muchas veces ponemos el foco en el Estado
particularmente en el Ejecutivo, que tiene que impulsar reformas, tiene que impulsar proyectos de ley, pero es el Congreso luego el que tiene que hacer el trámite legislativo, aprobarlo, votarlo, ponerlo en tabla, y eso hoy día no está pasando. Hoy día tenemos una ley de acceso a la información 2.0 que denominamos que es una reforma a la actual ley que tenemos una reforma a la ley de lobby que también está en trámite, tenemos una reforma a los municipios, tenemos una reforma a la forma en que el Estado entrega transferencias a terceros para evitar lo que pasó con casos como Democracia Viva hace un poco más de un año, y nada de esto está avanzando en el Congreso. Por tanto, más allá de que el gobierno solo impulse proyectos de ley, si no tenemos la urgencia en el Congreso, la posibilidad de que los parlamentarios voten adecuadamente estos proyectos de ley, las reformas transversales que necesita el país para poder empezar a ponerle freno a esta caída, no van a tener ningún efecto y vamos a seguir descendiendo en el índice de percepción de la corrupción, y el problema es que los más afectados no son los políticos ni quienes están en espacio de decisión. Somos todos nosotros y sobre todo son quienes requieren de los servicios públicos para poder mejorar la calidad de vida en su día a día. ¿Tú crees que hay tanta conciencia de lo grave que es este problema? Porque uno ve la encuesta, la gente menciona, bueno, tenemos tantos problemas, seguridad, salud, educación. ¿La corrupción crees tú que está en nuestro consciente de lo que significa? Bueno, la encuesta CEP, la última encuesta CEP mostraba que la corrupción para los encuestados justamente es parte de los 3 problemas más importantes del país. El problema con la corrupción es que no siempre miramos la consecuencia directa que tiene en nuestro día a día, porque cuando alguien que se atiende en un hospital dice, bueno, comprar un insumo al amigo y esto le costó el doble, lo que ve es, bueno, los insumos igual llegaron. Entonces, nos vemos una consecuencia directa como en otros delitos, como en materia de seguridad, por ejemplo, que vemos un baleado, vemos un asesinato. Entonces, justamente esa falta de consecuencia directa es la que hace que incluso la corrupción, siendo mucho más relevante para terminar con los problemas de seguridad, con los problemas de equidad, justamente no tenga esa gravedad en la conciencia de las personas porque no se ve la consecuencia directa. Y en la medida que no seamos capaces de transmitir esta idea de la consecuencia directa que hay en materia de corrupción, las personas les va a seguir costando ver la consecuencia en su día a día. Oye, otra cosa que pienso es que si aumenta la corrupción y todos los chilenos ya empezamos a pensar que hay corrupción en todos lados, que es más o menos lo que uno está pensando, yo no sé si eso afecta al sistema democrático, a nuestra confianza en las instituciones. Sigue erosionando, lo diría yo, ¿no? Exactamente. De hecho, la desconfianza es una de las principales consecuencias más directas de los sistemas democráticos en materia de corrupción. De hecho, los datos comparados a nivel internacional, cuando uno cruza los datos de confianza de la OCDE con los del índice de percepción de la corrupción, vemos que aquellos países que tienen mayor confianza en sus instituciones son aquellos países que se perciben como menos corruptos. Y es porque justamente cuando uno sabe que algo funciona mal, va a buscar mecanismos para suplir esas deficiencias. Claro. Y ahí uno ya parte diciendo, bueno, ¿para qué voy a hacer este trámite o para qué voy a denunciar si nada de esto va a funcionar? Claro. Y ahí partimos con una desconfianza de base que luego es muy difícil de poder dejar atrás con herramientas del día a día. O si todos roban, ¿por qué yo no voy a robar? Exactamente, o si todos evaden impuestos, porque yo voy a declararle todo al Servicio de Impuesto Interno. Entonces empieza a erosionar los valores sociales que tenemos y la forma en que nos relacionamos. Y cuando la desconfianza se instala, hace que el costo de vida termine siendo más alto porque termino instalando trabas o barreras intermedias que lo que hacen es buscar tener esa certeza o esa seguridad y por tanto, por ejemplo, ahora vienen otros temas como los notarios. Necesito que un tercero dé fe de lo que estoy diciendo porque yo no confío en ti cuando voy a hacer un acto tan coloquial como vender un vehículo, por ejemplo. Y por tanto requiere un intermediario. Y eso va haciendo que nuestros costos de vida diaria terminen aumentando. Y por tanto, cuando soy capaz de disminuir la corrupción y mostrar que estoy haciendo las cosas bien, empiezo a ganarme otra vez la confianza. El problema es que recuperar la confianza no es un proceso tan corto ni algo tan rápido. Por tanto, aunque hagamos las cosas bien en los siguientes 10 años, nos van a costar 15 o 20 empezar a ver los resultados. Por tanto, hoy día, en este momento es cuando tenemos que ponernos las pilas, hacer bien las cosas de tal forma que esta caída que estamos teniendo en materia de corrupción no siga afectando la desconfianza, no siga afectando a nuestra relación con nuestros representantes políticos y de tal forma que los resultados de las políticas públicas, de las decisiones que toman los gobiernos, puedan tener un efecto más claro en la vida de las personas y de esta forma recuperar los cimientos del sistema democrático. Oye, pero también te quería preguntar, porque claro, el gobierno presentó la Estrategia Nacional de Integridad Pública.
que tiene 210 medidas, una hoja de ruta, ¿no es cierto?, que se hizo para justamente lo que tú estás diciendo, resolver esta materia, preocuparnos ahora. Pero ¿qué ha pasado con con esa estrategia? Justamente en diciembre del 2023 el gobierno presentó esta gran hoja de ruta o estrategia nacional. El problema de esta hoja nacional, con más de 210 medidas, que lo paradójico es que tenía un horizonte de 10 años y en un año ya el gobierno ha declarado haber cumplido más del 50% de esas medidas. Lo hizo rápido, digamos. O lo hizo rápido o no lo hizo muy bien. Nada. Entonces, el gran problema que tenemos es que cuando hacemos estas especies de listas de supermercado, donde dice uno voy a comprar 1, 2 y 3 y soluciona el problema, es que ninguna de estas cosas son tan mágicas. Y el problema es que muchas de esas medidas que se apuntaron no solucionan el fondo del problema. Son medidas que, si bien pueden capacitar a los funcionarios públicos en herramientas de probidad, debería ser un desde y no un compromiso gubernamental, por ejemplo. Yeah. Y cuando tenemos medidas como esa, al final nos estamos comprometiendo a cosas que no apuntan a solucionar el foco del problema, y hoy día lo que necesitamos son reformas transversales en los cimientos de lo que se sostiene en el aparataje público, como justamente la forma en que se toman las decisiones, los mecanismos en los que yo contrato al personal que va a trabajar en el Estado, los nombramientos de las altas autoridades, la forma en que las autoridades públicas se relacionan con privados o terceros, como por ejemplo la ley de lobby, y cómo incluso el Estado hoy día transfiere recursos fuera del Estado para que otras organizaciones ejecuten cuestiones que el Estado muchas veces no puede. Como el tema fundaciones. Como las fundaciones, o incluso muchas veces lo que hacemos con los recursos que se invierten para la construcción de obras públicas. Sí. ¿Cuántas veces las obras públicas terminan costando 30 o 40% más de la inversión inicial y de los costos que se proyectaron cuando se tomó la decisión? Claro, por negligencia o por corrupción. Entonces, bueno, veo que esta Estrategia Nacional de Integridad Pública tampoco está dando sus frutos, así que el llamado es a tomar conciencia de este tema. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente. Gracias por conversar con nosotros, un tema muy interesante y, bueno, ojalá que nos pongamos las pilas, como tú decías. Exactamente. Muchas gracias, que estés muy bien. Conversar, la mejor forma de analizar. Escuchas Mesa Central por Tele 13 Radio.